Hola queridas hermanas, mi nombre es María Esther de Álvarez, soy esposa del hermano Juan Álvarez. Saludos desde el precioso País Vasco donde nos encontramos, donde estamos sirviendo al Señor desde hace casi 25 años. Gracias al equipo Regocijo por su trabajo, por su esfuerzo para organizar esta conferencia. Es increíble que ya haya pasado un año desde la primera. Gracias de verdad por todo el esfuerzo que habéis hecho. Entendemos que es muchísimo trabajo. Y agradecemos mucho porque sabemos que es con la única intención de que sea de bendición y ánimo para cada una de nosotras que estamos escuchando en este momento. Voy a leer unos versículos del Salmo 42 y después vamos a orar y a continuar con nuestro estudio. Salmo 42, versículos del 1 al 3 y del 9 al 11. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidas por este medio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos escucharla y aprender de ella a pesar de la distancia. Te ruego, Señor, que tú nos des corazones dispuestos para escuchar tu voz, para obedecerte, que nos hagas sentir, Señor, sed de ti. Y, Señor, que también nos muevas a buscar nuestra satisfacción solamente en ti. Te pido, Señor, que tú obres libremente en el corazón de cada una de mis hermanas, en mi propio corazón. Y, Señor, que nuestros ojos puedan ser dirigidos a ti, que eres la fuente de agua viva. Dejo en tus manos, Señor, esta clase. Te pido, Padre, que tú nos hables y que tu nombre sea glorificado entre nosotras. Gracias, Señor, por amarnos y por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Salmo 42, David nos expresa una necesidad ardiente que tenía de Dios. Dice que como el ciervo bramaba por las aguas, así estaba su sed, desesperada por Dios, con sed, pero solamente de Dios. Seguramente cada una de nosotras desea experimentar la saciedad, la satisfacción, la paz, el descanso que solamente Dios nos puede dar porque solamente Él nos lo ofrece. Él es la fuente de agua viva y solamente podemos encontrar verdadera satisfacción en Él. No creo que haya nadie aquí en este momento escuchando esta conferencia que esté pensando, no, yo vine aquí para aprender cómo turbar mi alma. La verdad es que eso llega solo a la vida y no necesitamos un curso para saber que eso pasa. Pero aunque todas podamos llegar a reconocer nuestra necesidad, a veces resulta difícil entender por qué. Si parece que todo está bien, que estamos haciendo bien las cosas, si somos fieles a la iglesia, si estamos leyendo nuestras Biblias, si nos estamos esforzando por ser buenas madres y esposas, ¿por qué si todo aparentemente está bien, nuestra alma se siente tan seca? O, poniéndolo en un lenguaje un poco más moderno, ¿por qué estoy tan insatisfecha y estresada? Esa necesidad de descanso, de paz, de satisfacción, de plenitud en el alma es muy semejante a la necesidad de agua de nuestro cuerpo. Nuestras almas están sedientas. En algunos casos están completamente deshidratadas. Podríamos referirnos a aquello que nos produce esta insatisfacción en nuestras almas como sed. La sed es esa sensación de resequedad en la boca
que nos mueve, nos impulsa a beber. Según los científicos, la sed es un recurso que emite nuestro cerebro para alertarnos de que necesitamos reponer líquidos, necesitamos beber. Y la mayoría de la gente no le hace mucho caso a la sed. Lo toma como una cosa más natural que pasa en el organismo. Pero en realidad la sed es el primer síntoma o uno de los primeros síntomas de que nuestro cuerpo ha perdido más líquido del que necesita para funcionar bien y está cerca de la deshidratación. La deshidratación a nivel físico aparece cuando perdemos más líquido del que necesitamos. Mientras mayor es la deshidratación, mayores son los síntomas también, algunos de los cuales pueden ser mareos, vómito, pérdida de la concentración, pérdida de visión y disminución en el rendimiento cognitivo. Un estudio reciente demuestra que un descenso de tan solo un 2% de agua en nuestro cuerpo puede causar la pérdida momentánea de memoria y una disminución significativa de la atención. También conlleva repercusiones en el rendimiento intelectual, provocando lentitud en el pensamiento y de los reflejos y un aumento significativo de dificultad en la resolución de problemas. También se observó que una deshidratación del 3% puede provocar fuertes dolores de cabeza, alteraciones en la destreza y desorientación. Y otro estudio reveló que las hormonas que nuestro cuerpo produce para enfrentar el estrés nos hacen perder líquidos, de modo que pueden provocar deshidratación. La sed en el ámbito espiritual podría definirse como esa insatisfacción y descontento constante que experimentamos deseando algo que nos llene, algo que sacie nuestras vidas. Y normalmente ese algo solamente es Dios. Él es el único que puede satisfacernos, pero normalmente buscamos saciarlo en algo o en alguien más. Y eso nos afecta física, anímica y emocionalmente. Tanto el hambre como la sed en nuestras almas son un llamado de Dios para que lo busquemos. El peligro es que por naturaleza tendemos a buscarlo en otra parte. Eso fue el engaño desde el principio, cuando Satanás tentó a Eva en el huerto. Le ofreció satisfacción en algo aparte de lo que Dios le había provisto. Y Eva cedió a la tentación de buscar ese algo fuera de Dios. Las cosas no han cambiado. Sigue siendo lo natural en nuestras vidas. La verdadera satisfacción es ese ferviente y profundo deseo inherente en el corazón del hombre que solo puede ser satisfecho por Dios mismo, que el hombre ha intentado llenar con cualquier cosa aparte de Dios, pero solo siendo reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo, uno puede llegar a tener la esperanza de comenzar a llenar ese inmenso vacío. La verdadera satisfacción, la verdadera plenitud, el verdadero gozo, el verdadero contentamiento, solo lo podemos encontrar en la presencia de Dios. No hay sustitutos. Nada más puede saciar plenamente nuestras almas. Ni las metas realizadas, ni los sueños alcanzados, ni la comida, ni el trabajo, ni una nueva carrera, ni más cultura o más conocimiento, ni las relaciones interpersonales, ni el placer, ni las posesiones, ni un buen matrimonio, ni hijos perfectos, ni una vida religiosa, ni la fama, ni las promociones, ni los placeres, ni el pecado. Nada puede satisfacer nuestras almas porque nuestras almas están sedientas de Dios mismo. Solo la presencia de Dios puede saciar y refrescar el alma sedienta. El único que puede saciarnos es el Señor Jesucristo. En Juan 7, versículos 37 y 38, Él nos hace una invitación. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿por qué si la invitación está hecha? Y si nosotras vamos al Señor con nuestras cargas y derramamos nuestra alma delante de Él, ¿por qué seguimos sintiendo nuestras almas sedientas? ¿No te ha pasado que oras al Señor, estás de rodillas, hablas con Él y te levantas y te sientes más o menos igual? O quizá por un poco de tiempo te sientes mejor, pero pasados unos momentos, unos días quizás, vuelves a sentir tu alma otra vez seca. ¿Es que falló la promesa? ¿Es que no oraste con suficiente fe? Creo que más que cualquier otra cosa, es que con muchísima frecuencia intentamos satisfacer esa sed por nosotras mismas con cosas que no pueden saciarnos. ¿Alguna vez has sentido así tu alma? ¿Alguna vez has sentido tu alma, que tu alma se deshidrata y que por más que te esfuerzas no encuentras la manera de satisfacerla? Yo he pasado por tiempos así. A lo largo de los años, desde que conocí a Cristo como mi Salvador, hace casi 34 años, el Señor me ha permitido pasar por diferentes situaciones que en su momento me hicieron sentir completamente turbada, completamente seca, pero que eventualmente el Señor usó para obrar en mi corazón y para moverme a buscarlo a Él, y me hizo entender que solamente en Él puedo encontrar verdadera satisfacción. Quiero compartir con vosotras algunos recuerdos, ciertos momentos de mi vida que por la sed y la insatisfacción que provocaban en mí, me quebrantaron, pero que hasta que el Señor me enseñó de forma práctica a poner mis ojos en Él y a buscar de Él el agua que sí sacia. No fue hasta que alguien me mostró el camino de forma práctica que comencé a entender, y sigo aprendiendo de ello, lo que el Señor nos dice en esta invitación de Juan 7. La verdad es que tengo muy pocos recuerdos de mi vida en general, pero hay ciertas cosas, ciertos momentos que los considero como un punto de inflexión, ciertas cosas que dejaron tal marca en mi vida que me hicieron buscar al Señor. Cada una de nosotras puede encontrar verdadera satisfacción por medio de poner en práctica las instrucciones que el Señor nos da en Juan 1. Y la primera de esas instrucciones es: reconoce tu sed. El Señor dice: si alguno tiene sed. Quiero compartir con vosotras este testimonio, sobre todo para que podáis ver cómo se ve un alma sedienta, cómo se ve un alma que está tan seca. Nací en un hogar no cristiano. Mis padres no conocieron al Señor hasta varios años después de su matrimonio, así que nos criaron a mis hermanos y a mí, pues siguiendo el buen o mal ejemplo de mis abuelos, quienes tampoco conocían al Señor ni su palabra. Fueron buenos padres en general, pero por su falta de conocimiento cometieron varios errores, tanto en su matrimonio como en su papel como padres. Pues errores comunes, como los que comete todo el mundo. No es que tuviéramos una familia disfuncional como eso se conoce hoy en día, pero no era un hogar en el que reinaba la paz de Cristo tampoco. Recuerdo que cuando era niña, tendría más o menos unos 8 años, yo no sé qué es lo que habrá pasado en México, no sé si fue una moda, no sé si dieron facilidades para hacerlo, pero recuerdo que los padres de mis compañeros en la escuela comenzaron a divorciarse, muchos de ellos comenzaron a divorciarse. Y en los recreos nos juntábamos los niños y ese era nuestro tema de conversación. Imagínate lo que eso hace en la mente y en el corazón de un niño. Nos juntábamos en el recreo y la conversación común era: cuando tus padres se divorcien, ¿tú con quién te vas a ir? Si tus padres se divorcian, los padres de fulano de tal se están divorciando. Y yo recuerdo que estas charlas, estos eventos,
provocaron muchísimo temor en mí, porque yo estaba segura que los siguientes en divorciarse serían mis padres. Crecí con ese terror constante durante buena parte de mi niñez y de mi adolescencia, que fue cuando el Señor entró a nuestras vidas. La verdad es que aunque mis padres eran discretos, yo no recuerdo haberlos oído gritarse o pelear violentamente delante de nosotros, pero sí recuerdo que se metían a su habitación, cerraban la puerta para hablar. Y no sé de qué hablaban, pero yo sabía en mi corazón que estaban discutiendo, que era una situación que probablemente el siguiente paso sería el divorcio. Cuando salían de su habitación, cuando salían de esas charlas, había tal tensión en el ambiente que parecía que podía cortarse con cuchillo. Se escuchaban zapatazos bajando las escaleras, las puertas que se azotaban, ollas que golpeaban en la cocina, incluso la ley del hielo, especialmente después de esas charlas. Así que mucho antes de casarme, me propuse que yo nunca iba a cometer los mismos errores que mis padres. Me prometí a mí misma una y otra vez que mis hijos nunca tendrían que tener temor de pensar si sus padres iban a permanecer casados o no. Y me prometí a mí misma, me repetí a mí misma una y otra vez que yo sería una buena madre y una buena esposa. Recuerdo que cuando me convertí al Señor, Él comenzó a cambiar mi vida. Hubo cambios que fueron casi instantáneos, pero muchos otros que llevaron muchísimo tiempo y otros que han llevado todo este tiempo y seguramente llevarán mucho más. Pero comencé a observar los matrimonios de mi pastor y de otros misioneros y de otros pastores que pasaron por nuestra iglesia que dejaron una huella, una impresión en mi corazón. El matrimonio de los hermanos Patterson, que era en ese tiempo él era mi pastor. El matrimonio de los hermanos Boker, él era nuestro pastor de jóvenes. Los hermanos Salazar, que pues son una pareja a la que amamos muchísimo y que ha dejado una huella profunda en nuestras vidas. Y yo recuerdo que al verlos yo decía, algún día yo quiero tener un matrimonio como el suyo. Aunque era jovencita en ese tiempo, la hermana Becky Patterson, la esposa de mi pastor, me permitió asistir a las clases de damas que ella daba todas las semanas en la iglesia. Yo quería aprender, yo tenía muchas ganas de aprender, así que ponía mucha atención a su enseñanza, pero sobre todo ponía mucha atención a su ejemplo. Yo me prometí que un día mi matrimonio iba a ser como el suyo. En otras palabras, yo me convencí a mí misma que podría seguir el ejemplo de otros y evitar el ejemplo que vi en mi casa. Recuerdo que nos casamos y todo fue bastante bien por un tiempo hasta que nació nuestro primer hijo. Ahora mi hijo nació a los 10 meses de casados, así que eso de muy bien duró poco tiempo. Y no es que tuviéramos grandes problemas, pero comenzamos a tener ciertas diferencias, ciertos desacuerdos. Y recuerdo que un día, no recuerdo por qué, y si lo recordara no les contaría lo que pasó, pero no recuerdo por qué, me enojé. Me enojé muchísimo. Y recuerdo que salí de la habitación y bajé a la cocina, zapateando. Y fui a la cocina porque en la cocina había puertas. Y abrí una de las puertas de la alacena y la cerré con todas mis fuerzas. No recuerdo que eso me haya hecho sentir mejor, la verdad es que lo dudo mucho. Pero sí recuerdo que cuando me di la vuelta, mi marido estaba aquí. No me levantó la voz, no creo que seguimos discutiendo. No pasó nada más. Lo único que me dijo fue, en mi casa eso no se hace. Recuerdo cómo sentí como que la sangre me bajaba hasta los pies y un frío helado me recorría todo el cuerpo. No recuerdo qué pasó después, no recuerdo que le haya pedido perdón, probablemente no lo hice. No recuerdo si arreglamos el problema, probablemente sí, porque seguimos, gracias a Dios, felizmente casados. Pero sí recuerdo que en ese momento lloré, y lloré muchísimo,
porque me di cuenta por primera vez que estaba repitiendo los mismos errores que había visto en mi casa, aquello que me había prometido tantas veces que yo no iba a hacer. Y por primera vez me di cuenta de lo seca que estaba mi alma. Recuerdo que años más tarde, ya con mis 3 hijos, Arturo, Raquel y Andrea, casi recién llegados a España, una mañana mi esposo salió a evangelizar y yo me quedé con los niños en casa. Ahora, mis niños en ese tiempo tendrían 3, 2 y 1 año, respectivamente. Entre los 3, para que os hagáis una idea, hay 2 años y 10 meses. Así que yo tenía que ser muy estricta con ellos, tenía que ser muy disciplinada, pues para que las cosas funcionaran más o menos bien y yo no me volviera loca. Esa mañana mi esposo salió de la casa y poquitos minutos después regresó. Abrió la puerta y solamente me dijo, vivíamos en un segundo piso, abrió la puerta y solamente me dijo, tus gritos se oyen hasta la calle. Según yo, les hablaba firme. Según yo, era exigente, pero según yo, no les gritaba. Recuerdo que esa tarde, esa mañana, lloré y lloré porque me di cuenta que estaba repitiendo los mismos errores que me había prometido a mí misma que nunca iba a cometer. También clamé al Señor pidiéndole que me cambiara, pero honestamente es que no sabía cómo cambiar. Yo no quería ser un tropiezo para mi familia. Y mi único deseo era cambiar, pero no sabía cómo hacerlo. Recuerdo que tiempo después iba conduciendo en el coche, iba yo sola, y estaba escuchando un CD de Ron Hamilton. Cuando comenzó a sonar una canción, un himno que escuché por primera vez ese día. El coro decía, vi a Cristo en ti, vi a Cristo en ti. Escuché su voz cuando hablaste tú, vi a Cristo en ti. En tus ojos vi al Señor, pude ver su gran amor. Fuiste ejemplo porque vi a Cristo en ti. Tuve que orillarme y salir de la carretera porque no podía dejar de llorar. Oré y le dije al Señor, Señor, eso es todo lo que quiero. Eso es todo mi anhelo. Que algún día mi esposo y mis hijos puedan decir que te vieron a ti en mi vida. Señor, cámbiame. Pero por más que rogaba al Señor que me cambiara, seguía igual. Mi alma estaba completamente seca y no veía que nada pasara. Aunque me esforzaba por ser mejor esposa, por ser mejor madre, eso me frustraba porque yo no veía ningún cambio. Cada día me despertaba pensando, Señor, que sea hoy el día del cambio. Y cada noche me iba a la cama pensando, Señor, otra vez cometí errores, otra vez hablé mal, otra vez tuve malas actitudes. Recuerdo que poco tiempo después fue un predicador a visitar nuestra iglesia, el coronel Brooks, y nos contó su testimonio. Nos dijo que se crió en un hogar sin Cristo, con un padre alcohólico muy violento que los golpeaba a él y a su madre constantemente. No recuerdo bien todos los detalles, pero nos contó que cuando tenía 16 años se fue o lo echaron de su casa, porque estaba dispuesto a matar a su padre por la violencia que sufrían constantemente. Después de irse de su casa, llegó al hogar de una familia cristiana que lo acogió, lo guiaron a Cristo, consiguió un trabajo, fue a la universidad donde conoció a su esposa, una señorita creyente. Y cuando estaba a punto de nacer su primer hijo, dijo que él comenzó a tener tanto temor de no poder ser un buen padre porque nunca tuvo un buen ejemplo. Tenía mucho temor de repetir los errores que vio en su hogar, no la violencia necesariamente, pero los errores que había visto en su hogar. Poco tiempo después del nacimiento de su primer hijo, se dio cuenta que estaba teniendo actitudes muy similares a las que tenía su padre. Y eso lo turbaba muchísimo, hasta que un día se dio cuenta de que mientras más pensaba en su padre, aunque fuera para no repetir los mismos errores, más lo imitaba. Fue entonces que entendió que nos convertimos en aquello en lo que pensamos.
Así que a partir de ese momento decidió que ya no se iba a enfocar más en su padre y que iba a poner todo su enfoque, toda su atención solamente en Cristo. Recuerdo la liberación que sentí en ese momento, la esperanza que sentí al escuchar sus palabras. Por fin alguien me había mostrado de forma práctica cómo sucede el cambio, cómo es que cambiamos. Por fin ese cambio que tanto anhelaba parecía algo alcanzable. En ese momento decidí que yo haría lo mismo. Dejaría de enfocarme en mis propios errores, en mi propio carácter, en los errores que cometieron mis padres, e iba a poner mi enfoque, todo mi enfoque, mis ojos, solamente en Cristo, y que buscaría solamente en Él saciar mi sed. Así que lo primero que tuve que hacer fue reconocer que tenía una necesidad mucho más grande que solamente el poder llegar a ser una buena madre o una buena esposa. Tuve que entender que mi necesidad más grande era Dios mismo. Y hermana, si tú quieres encontrar verdadera satisfacción para tu alma, tienes que dejar de buscarla en cualquier otra cosa y reconocer con humildad delante de Él esa sed que te está secando, porque Él es el único que puede saciar tu alma. Entonces la instrucción número 1 es: reconoce tu necesidad. La instrucción número 2, vuélvete a mí. El Señor dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí. Aquel día que el coronel Brooks compartió su testimonio, entendí que debía dejar de poner mi atención en otros y que debía poner mi atención solamente en Jesús. Pero al mismo tiempo surgió una nueva cuestión. ¿Qué es exactamente poner los ojos en Jesús? ¿Cómo bebemos de Él para saciar nuestra sed? Seguramente todas nosotras hemos escuchado estas frases. Incluso quizás se las hemos dicho a alguien más, haciéndole entender, tratando de hacerle entender que lo que necesitan es poner sus ojos en Jesús cuando están pasando por una prueba o tiempo difícil. Pero ¿cómo se hace? ¿Es algo espiritual que se hace por fe o requiere algo práctico de mi parte? Esta es una invitación que encontramos varias veces en las Escrituras. Venid a mí. Venid a mí habla de un enfoque del corazón. Cuando hemos buscado nuestra satisfacción en cualquier otra cosa aparte de Dios, esperando que ese algo o ese alguien nos sacie y nos dé paz, en vez de eso hemos encontrado turbación. Necesitamos volvernos al Señor. Vuélvete a mí es el clamor constante del corazón de Dios para su pueblo rebelde. En Jeremías 2:13 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Señor quiere que nos volvamos a Él y en su misericordia Él nos permite pasar por situaciones que nos hacen sentir sed, nos hacen sentir deshidratadas, nos hacen sentir insatisfacción para que podamos darnos cuenta que solamente Él puede saciarnos. Si no buscamos nuestra satisfacción en Él, es como si estuviéramos haciendo cisternas que no retienen agua, cavando para acumular el agua equivocada, un agua que no sacia. Yo estaba intentando saciar mi sed observando la vida de otros que sí estaban bebiendo, que sí estaban refrescando sus almas en la fuente de agua viva. Pero yo personalmente no lo estaba haciendo. Era como estar muriéndome de sed y querer saciar mi alma viendo a alguien más beber agua. Eso es ridículo. Pero eso es lo que pasa cuando buscamos en alguien más nuestra satisfacción. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sabes de lo que estoy hablando? En un día de muchísimo calor, que te mueres de sed y no tienes en tu mano un botellín de agua o manera de conseguir agua. Y de pronto ves un letrero espectacular, un anuncio de una marca de agua y una modelo que está bebiendo una rica y refrescante botella de agua
helada. Y sabes que está helada porque la botella escurre por fuera. Y ves su cara de placer y satisfacción. ¿No te hace sentir envidia eso? ¿No te hace desear lo que ella está teniendo? Pero no te sacia, no te quita la sed. Pues eso era lo que yo estaba haciendo. Nos engañamos a nosotras mismas cuando buscamos saciar nuestra sed con otra agua, en otra fuente. Eso es como beber de agua contaminada, de las aguas turbulentas del mundo. Es como tratar calmar tu sed con algo que no sacia. El único que puede darnos verdadera satisfacción, verdadera plenitud, verdadera alegría y contentamiento es el Señor. Es su presencia, es su palabra, porque Él es la fuente de agua viva. El Señor le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Tenemos que rechazar cualquier otra fuente. Ninguna otra agua es capaz de saciarnos. Si quieres encontrar verdadera satisfacción para tu alma, tienes que dejar de buscar tu satisfacción en cualquier otra cosa y volverte a Jesús, venir a Jesús, que es el único que puede saciar tu sed. La instrucción número 3, bebe de la fuente de agua viva, como dice el himno. Juan 7:37 nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beber, por supuesto, se refiere a la acción de ingerir líquidos y destaca la importancia vital de beber agua y de hidratarse. Una persona puede sobrevivir varios días sin ingerir alimentos, hasta 40 días más o menos dicen los expertos, pero hay gente que ha llegado a sobrevivir hasta 60. Pero sin beber agua, solamente se puede sobrevivir por muy poco tiempo, de 3 a 6 días máximo. Pero la palabra beber también quiere decir absorber, devorar o consumir. Y estas palabras, sus significados son muy interesantes. Absorber quiere decir, entre otras cosas, atraer la atención de alguien o mantener a una persona ocupada por completo. También quiere decir retener una sustancia, las moléculas de otra, como la esponja retiene un líquido. Estar absorto, que es el participio de absorber, quiere decir estar muy concentrado en un pensamiento sin prestar atención a nada más. Devorar quiere decir consagrar atención ávida a algo. Y consumir quiere decir utilizar los comestibles o recursos para satisfacer necesidades o deseos. Si unimos todas estas palabras, vemos que beber del Señor se refiere a la necesidad vital que tenemos de absorber todo lo que Él quiere enseñarnos de sí mismo. Es estar completamente absortos en Él, con nuestros pensamientos completamente concentrados en Él, sin prestar atención a nada más. Esto me hace pensar en Isaías 26:3, que nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que consagrar toda nuestra atención en Él, en su carácter y en su obra en nuestras vidas, y utilizar solamente todos los recursos que brotan de Él para satisfacer nuestra necesidad, o nuestro deseo incluso, o en otras palabras, para saciar la sed de nuestras almas. ¿Estás bebiendo de Él cada día personalmente? Es necesario que lo hagas tú personalmente. Recuerda, ver beber a otro nunca va a saciar tu alma. No es suficiente con que tu marido esté bebiendo de la fuente. Tú personalmente tienes que ir a beber de Él. No es suficiente que tú bebas de la fuente. Tus hijos tienen que beber de Él personalmente. Cada uno tiene que venir a Él, individual y personalmente, para beber de Él. Si no bebemos de Él, buscaremos algún sustituto, algo que no puede realmente saciar nuestras almas.
El Señor le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua, del pozo, del agua común y corriente, del agua del mundo, cualquiera que bebiere de esa agua, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermana, si quieres encontrar verdadera satisfacción para tu alma, tienes que dejar de buscar tu satisfacción en cualquier otra cosa y beber de Jesús, porque Él es el único que puede saciar tu alma. Entonces ya vimos unas instrucciones que el Señor nos da para saciar nuestras almas. En primer lugar, reconoce tu sed. En segundo lugar, vuélvete a Él. Y en tercer lugar, bebe de Él. Pero también nos habla de resultados, algunos resultados de beber de Él, algunos resultados de saciar nuestra sed en Jesús. En primer lugar nos dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si en verdad estamos siendo saciadas por Él, eso se va a reflejar en cada área de nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en nuestra conducta, en nuestras acciones y en nuestras palabras. Podremos entonces ser como una pequeña fuente para otros que podrían disfrutar de esa agua que refresca. Así que ser saciados por Jesús tendrá implicaciones prácticas en nuestras vidas, porque solamente entonces podremos reflejar el carácter, su carácter y su obra en nuestras vidas. Si en verdad estamos absortas en Él, si hemos absorbido su ejemplo y estamos conociéndolo, eso debe transformarnos, eso debe cambiarnos. Porque si el conocimiento que estamos absorbiendo de Él no nos está transformando, si no nos hace poner en práctica aquello que nos está enseñando, aquello que estamos aprendiendo, entonces solo se trata de un conocimiento vano. Se trata de información. Estamos aprendiendo de Él, pero en realidad no le estamos conociendo de forma personal e íntima. Solo se trata de otra fuente que no está hidratando tu alma. Cuando bebas de Él, no solo te dará lo que necesitas para saciar tu propia sed, sino que te la dará en tal abundancia que esas aguas, esa agua que sí sacia, que sí satisface, se desbordará, fluirá, se derramará y correrá abundantemente desde tu interior, pero afectará a otros que están a tu alrededor. ¿Te puedes imaginar lo que eso puede significar para tu matrimonio, para tus hijos, en tu familia, en tu lugar de trabajo, en la universidad, en tu iglesia, en tu comunidad? Cuando saciamos nuestra sed en el Señor, Él promete hacer correr desde nosotras, desde nuestro interior, ríos de agua viva. El Señor le dijo a la samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Solo cuando bebemos del Señor y lo conocemos, somos capaces de dar a otros lo que hemos recibido de Él. Y otro resultado que podemos encontrar, aunque no lo encontramos en este mismo capítulo, es que el Señor puede cambiar el desierto en manantiales. Isaías 44:3 nos dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Si el Señor te permite pasar por un tiempo en el que sientes que parece que todo es un desierto, ten ánimo. Él puede transformarlo en un manantial. No menosprecies tu desierto. El Señor nos permite pasar por situaciones que parecen desiertos para maravillarnos cuando los cambia en manantiales, cuando hace que en esos desiertos brote el agua fresca. El agua es mucho más preciosa que el oro en los lugares donde es escasa. Y también cuando el Señor
te permita pasar por estos desiertos, espera ver lo que Él va a hacer. Recuerda la obra de Dios y espera a ver los resultados. En lugar de quedarte allí esperando a que se seque tu alma, a que te mueras. ¿Recuerdas esa escena en las Escrituras que nos dice que Agar llevó a Ismael y lo hizo sentarse debajo de un arbusto, debajo de algo, y ella también se sentó a esperar morir? No te quedes así. No te quedes como Agar, esperando que tu alma acabe de secarse. Eso es un peligro cuando pasamos por el desierto, porque tenemos la tentación de pensar que Dios nos ha abandonado, que no le importamos, que le importan todos los demás menos nosotros. Hay tanta gente que cuando está pasando por el desierto piensa, yo ya no quiero nada con Dios, ya lo probé, Dios no sirve, Él tenía que sacarme de esta situación y no lo ha hecho. Y prefieren abandonar al Señor y quedarse secando en el desierto. ¿Recuerdas cómo se presentó Dios a Agar en esa situación? Le dijo, yo soy Dios que ve. Ella habló de Él, este es el viviente que me ve. No te olvides cuando estés en el desierto, que tu Dios te ve, que Él tiene un interés perfecto en ti. En Oseas 2:14 nos dice, Dios hablando de Israel dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Quizá el Señor te está permitiendo pasar por este desierto para hablarte. Y si es así, entonces escucha su voz. Pon atención a lo que Él te está diciendo. Este año pasado el Señor nos permitió pasar por un desierto grande y espantoso, como dice Deuteronomio, a mi familia y a mí. Pero a través de Él nos enseñó lecciones muy importantes. Literalmente sació nuestras almas abundantemente cuando nos sentíamos que nos estábamos muriendo de sed. Al final de cada año busco un versículo que me sirva como lema para el año siguiente. Y siempre me maravillo de ver cómo el Señor usa ese lema, ese versículo, para obrar en mi vida, para enseñarme lecciones importantes. El año pasado no pude encontrar ni un versículo específico para que me sirviera como lema para el año 2021. Pero leí una frase que el Señor trajo a mi mente y a mi corazón constantemente por muchos días y decidí que esa frase iba a ser mi lema para ese año. La frase que escogí como lema para el 2021 es: siempre puedo confiar en el corazón del Padre. Solo unos pocos días de escoger esta frase, el Señor permitió que se complicara un problema de salud que ya venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Finalmente, unos meses más tarde, tuve que ser sometida a una cirugía mayor en la que hubo muchas complicaciones muy severas, pues tanto que hubo un momento en el que llegamos incluso a temer por mi vida. A lo largo del año y durante este tiempo de prueba, el Señor me enseñó varias lecciones sobre esta verdad. Siempre puedo confiar en el corazón del Padre. Recuerda, Él es la fuente de agua viva y solo bebiendo de esa agua uno puede saciar la sed que las pruebas de esta vida pueden provocar. Estas son algunas de las lecciones que el Señor me enseñó y con las que Él cambió el desierto en manantiales. Número 1. Aunque siempre puedo confiar en que el camino que mi Padre escoja para mi vida, si estoy andando con Él, es el mejor, eso no quiere decir que siempre voy a entenderlo, ni que será fácil y libre de pruebas o dolor. Número 2. Aunque sé que siempre puedo confiar en el corazón del Padre, necesito estar dispuesta a ser moldeable para permitir que Él lleve a cabo su propósito y su plan en mi vida, incluso cuando no entiendo lo que está haciendo. Número 3. Aunque sé que el corazón del Padre siempre es digno de confianza y yo debo llenar mi corazón y mi mente con su palabra.
para tener un fundamento seguro para mi confianza y para que el Espíritu Santo tenga herramientas que pueda usar para fortalecer mi fe y para ayudarme a estar firme. Número 4. Aunque sé por seguro que puedo confiar plenamente en el corazón del Padre, a veces necesito la exhortación, la amonestación y el ánimo de otros para ayudarme a volver a poner mis ojos en Él, especialmente cuando cedo a la no tan sutil tentación de distraerme con las circunstancias, con el dolor y con las cargas de mi corazón. Número 5. Aunque siempre puedo confiar en el corazón del Padre, confiar en Él, o sea, beber de Él, especialmente durante los tiempos en el desierto, es una decisión que yo tengo que tomar cada día y a veces varias veces al día. Número 6. Aunque siempre puedo confiar en el corazón del Padre, debo estar dispuesta a darle gracias, incluso cuando las circunstancias son contrarias a lo que yo espero o deseo, cuando no entiendo lo que Él está haciendo o cuando mi corazón es tentado a pensar que a Él no le importa lo que me está pasando. Número 7. Porque siempre puedo confiar en el corazón del Padre, no necesito explicaciones de lo que Él está permitiendo en mi vida. Solo necesito seguir confiando, porque Él es digno de confianza. El Señor Jesucristo dijo que para saciar la sed de nuestras almas necesitamos reconocer nuestra necesidad, tenemos que volvernos a Él y tenemos que beber de Él, tenemos que buscar en Él nuestra satisfacción, en nada más, solamente en Él, porque Él puede saciar nuestras almas, Él es la fuente de agua viva. Si quieres saciar tu sed espiritual, si quieres disfrutar de la plena satisfacción de la vida abundante que solo Dios puede darte, es necesario que dejes de buscar en otras fuentes, en otras personas o en otras cosas. Jesús es el único que puede saciar tu alma, que puede cambiarte, que puede darte verdadera satisfacción y dártelo en tal abundancia que tu vida pueda afectar las vidas de aquellos que están a tu alrededor. Hermana, ¿cómo está tu alma? ¿Sedienta? ¿Necesitas que Dios hidrate tu espíritu seco? Él quiere hacerlo, pero primero debes ir a Él reconociendo que necesitas su ayuda y pídele el agua que sí sacia, que sí satisface. Él quiere dártela. Él le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Él quiere saciar tu sed. Solamente tienes que venir a Él a buscarlo. Vamos a orar. Señor amado, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres la fuente de agua viva. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar verdadera satisfacción. En ti podemos saciar la sed de nuestras almas. Señor, ayúdanos a desearte, así como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Que nuestras almas tengan sed de ti. Y ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos a volvernos a ti. Perdónanos, Señor, porque con tanta facilidad y con tanta frecuencia buscamos satisfacer nuestras almas en cosas que nos sacian. Señor, yo dejo en tus manos a cada una de mis hermanas. Te pido, Señor, que tú puedas obrar libremente y que tú ministres al corazón de cada una conforme a su necesidad. También dejamos en tus manos el resto de esta conferencia y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos para escuchar tu voz y para ser animadas y exhortadas a corregir nuestros caminos también. Te amamos, Señor, te damos gracias por amarnos tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.